Saludos a todos. Mi nombre es Julián, y lo que voy a contar ocurrió cuando yo tenía 22 años. En ese tiempo, trabajaba en un rancho perdido entre los cerros. No era un lugar grande, pero sí muy apartado. Para llegar ahí, había que caminar por un camino de tierra, pasar 2 arroyos secos y subir una pendiente llena de piedras. El dueño del rancho se llamaba don Eusebio. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero no era mala persona. Su esposa, doña Matilde, casi no salía de la casa. Siempre estaba rezando, cocinando o cuidando a las gallinas. Yo llegué ahí porque necesitaba trabajo. En mi pueblo no había muchas oportunidades, y un primo me dijo que don Eusebio buscaba a alguien que le ayudara con los animales. Desde el primer día, sentí algo raro en ese lugar. No sabría cómo explicarlo bien. El rancho no estaba abandonado. Había vacas, gallinas, perros, árboles frutales y una casa de adobe bastante vieja. Pero aún así, se sentía como si algo pesara en el aire. Era una sensación incómoda, como cuando uno entra a un cuarto donde alguien acaba de discutir, aunque nadie diga nada. Yo dormía en un cuarto pequeño, junto al corral. Don Eusebio me había ofrecido dormir dentro de la casa, pero preferí estar afuera. Me gustaba tener mi espacio, y además el cuarto estaba cerca de los animales. Las primeras noches fueron normales, o al menos eso pensé. Escuchaba grillos, perros ladrando a lo lejos, y el viento moviendo las láminas del techo. Nada fuera de lo común, pero después de una semana, empecé a notar que las gallinas se alborotaban mucho durante la madrugada. No era un ruido normal. Las gallinas no solo se movían, gritaban, como si algo estuviera entrando al gallinero. La primera vez que pasó, salí con una lámpara en la mano. Revisé el corral, miré detrás de los árboles y también alrededor de la casa. No encontré nada. Cuando le comenté a don Eusebio, él me dijo que tal vez era un coyote. Pero había algo que no me cuadraba. Los perros no ladraban. Eso fue lo que más me inquietó. Si hubiera sido un coyote, los perros se habrían vuelto locos, pero no. Los perros se quedaban acostados, con la cabeza baja, como si no quisieran mirar hacia cierta parte del rancho. Esa parte era el patio trasero. Ahí había un pozo viejo. Estaba detrás del gallinero, casi pegado a una cerca de madera podrida. Don Eusebio me dijo que el pozo ya no servía, que se había secado hacía muchos años. Tenía una tapa hecha con tablas, pero algunas estaban rotas. Alrededor crecían hierbas altas, y nadie se acercaba mucho. Una tarde, mientras limpiaba el corral, le pregunté por qué no lo tapaban con tierra. Don Eusebio se quedó callado. Luego me dijo, no hace falta. Mientras nadie se acerque, no pasa nada. Esa respuesta no me gustó, no porque fuera agresiva, sino porque sonó como una advertencia. Pasaron varios días. Las gallinas siguieron inquietas por las noches. A veces, yo despertaba antes de que hicieran ruido. Abría los ojos de golpe, sin saber por qué. Sentía frío, aunque la noche no estuviera tan helada. También empecé a escuchar otro sonido. Era como una cadena, no una cadena arrastrándose rápido, sino despacio, muy despacio, como si alguien caminara por el patio jalando algo pesado. La primera noche que lo escuché pensé que estaba soñando. Me quedé quieto en la cama, mirando hacia la puerta. El sonido venía de afuera. Clac, clac, clac. Luego silencio. Después otra vez. Clac, clac, clac. Me levanté con cuidado. Tomé la lámpara, abrí la puerta y miré hacia el patio. No había nadie, pero las gallinas estaban despiertas. Todas se movían dentro del gallinero. Algunas chocaban contra la malla, desesperadas. Al fondo, el pozo se veía oscuro. No sé por qué, pero sentí que no debía alumbrarlo. Regresé al cuarto y cerré la puerta. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, doña Matilde me miró raro mientras desayunábamos. Me preguntó si había escuchado algo. Yo le dije que sí. Ella bajó la mirada y siguió sirviendo café. Don Eusebio, en cambio, se molestó.
Son animales, dijo. En el monte siempre hay ruidos. No quise discutir, pero noté que doña Matilde hizo la señal de la cruz. Eso me dejó pensando todo el día. Las cosas empeoraron poco a poco. Una mañana encontré una gallina muerta junto al gallinero. No tenía mordidas, no tenía sangre. Solo estaba tirada, tiesa, con el cuello torcido y los ojos abiertos. Don Eusebio la levantó rápido y la enterró detrás del corral. No dijo nada. 2 noches después, murió otra, luego otra. Siempre igual, sin sangre, sin señales de ataque, solo muertas, como si algo las hubiera asustado hasta quitarles la vida. Yo empecé a sentir miedo de salir por las noches. Pero lo peor ocurrió un jueves. Lo recuerdo muy bien, porque ese día había llovido en la tarde. La tierra quedó húmeda y el aire olía a lodo. Me acosté temprano. Estaba cansado. Habíamos pasado todo el día reparando una cerca cerca del arroyo. No sé qué hora era cuando desperté. Solo sé que todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Ni grillos, ni perros, ni viento, nada. Entonces escuché el sonido. Clac, clac, clac. Esta vez estaba más cerca. Me senté en la cama. El corazón me empezó a latir fuerte. Traté de convencerme de que era una rama golpeando algo o una herramienta mal puesta, pero no, era una cadena y venía del patio trasero. Me levanté despacio, no quería hacer ruido. Tomé la lámpara, pero no la encendí de inmediato. Abrí la puerta apenas un poco y miré hacia afuera. La luna estaba clara, no necesitaba mucha luz para ver. Primero vi el gallinero. Las gallinas estaban quietas. Eso me pareció peor. Luego miré hacia el pozo, y ahí la vi. Una mujer estaba parada junto al pozo. Llevaba un vestido blanco, largo, sucio de la parte de abajo. Estaba de espaldas a mí. Tenía el cabello negro, larguísimo, tan largo que casi tocaba el suelo. No se movía como una persona normal. Su cuerpo estaba muy quieto, pero su brazo derecho subía y bajaba, como si estuviera sacando agua. El problema era que no había cubeta, no había cuerda, no había nada. Solo hacía el movimiento, una y otra vez, despacio, como si estuviera repitiendo algo que ya no tenía sentido. Sentí que la boca se me secó. Quise cerrar la puerta, pero en ese momento una tabla del piso crujió bajo mi pie. La mujer dejó de moverse. Se quedó completamente quieta. Yo también. No respiré, no parpadeé. Ella no volteó, pero su cabeza se inclinó un poco hacia un lado, como si hubiera escuchado. Después, lentamente, no esperé más. Cerré la puerta con cuidado, me senté en la cama y me quedé ahí hasta que amaneció. Cuando salió el sol, fui a buscar a don Eusebio. Le conté todo. Al principio no dijo nada, solo me escuchó con los brazos cruzados. Pero vi que su rostro había cambiado. Ya no parecía molesto, parecía preocupado. Doña Matilde estaba cerca, lavando unos platos. Cuando mencioné a la mujer del vestido blanco, se le cayó una taza al suelo. Se rompió en varios pedazos. Nadie habló por unos segundos. Luego ella dijo en voz baja, otra vez. Don Eusebio la miró con enojo. Cállate, Matilde. Pero ya era tarde. Yo pregunté qué significaba eso. Don Eusebio no respondió. Ese día trabajamos casi sin hablar. Yo quería irme, pero no tenía dinero. Además, una parte de mí pensaba que tal vez había visto mal. Tal vez era una sombra. Tal vez era el cansancio. Pero en el fondo sabía que no. Esa noche, antes de dormir, doña Matilde fue a mi cuarto. Llevaba una vela y un rosario. Me dijo, no salgas si la escuchas. Pase lo que pase, no salgas. Yo le pregunté quién era. Ella miró hacia el patio, como si tuviera miedo de que alguien estuviera escuchando. Luego me dijo, aquí hubo una mujer hace muchos años, antes de que yo llegara. Decían que hacía trabajos, que hablaba con cosas del monte,
La acusaron de bruja. Se quedó callada. Yo sentí un escalofrío. ¿Qué le hicieron?, pregunté. Doña Matilde apretó el rosario. La amarraron, la golpearon y la echaron al pozo. Sentí que el estómago se me hizo pequeño. ¿Murió ahí? Doña Matilde no respondió de inmediato. Luego dijo, eso dicen. Después me dio la vela. Rézale a Dios y no mires hacia el pozo. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado con la vela encendida mirando las sombras de las paredes. Afuera, todo estaba tranquilo. Por primera vez en varios días, no escuché cadenas. Pero eso no me calmó. Al contrario, sentía que el silencio estaba esperando. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché algo distinto. No era la cadena, era agua, gotas cayendo, una por una. Ploc, ploc, ploc. Miré hacia el techo, pensando que la lluvia se estaba filtrando, pero no llovía. El sonido venía de debajo de mi cama. Me quedé inmóvil. El cuarto se empezó a enfriar, mucho, tanto, que pude ver mi propio aliento. Entonces escuché una respiración, lenta, húmeda, como si alguien estuviera respirando con la boca llena de agua. No sé cuánto tiempo pasé así, tal vez segundos, tal vez minutos. Luego algo tocó la madera de la cama desde abajo, un golpe suave, después otro, toc, toc, toc. Quise gritar, pero no pude. Mi garganta no respondía. Apreté el rosario que doña Matilde me había dejado. Cerré los ojos y empecé a rezar en voz baja. Al principio, las palabras no me salían bien. Me equivocaba, temblaba, pero seguí. Entonces, escuché una voz. Era una voz de mujer. Venía de debajo de la cama. Muy baja, muy cerca. Tengo sed. Sentí que las lágrimas me salieron sin poder detenerlas. La voz volvió a decir, tengo sed. No abrí los ojos. Seguí rezando. De pronto, la vela se apagó. El cuarto quedó completamente oscuro. Algo rozó mi pie. Era frío, muy frío, como cabello mojado. Me levanté de golpe y salí corriendo del cuarto. No me importó hacer ruido. Corrí hacia la casa principal y golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Don Eusebio abrió con un machete en la mano. Doña Matilde estaba detrás de él, pálida, con una manta sobre los hombros. Yo no podía hablar, solo señalaba hacia mi cuarto. Don Eusebio quiso ir a revisar, pero doña Matilde lo detuvo. No vayas, le dijo. Él la empujó suavemente y caminó hacia el patio. Yo no quería quedarme solo, así que lo seguí a unos pasos. Cuando llegamos a mi cuarto, la puerta estaba abierta. Don Eusebio entró primero, encendió un quinqué. El cuarto estaba vacío, pero el piso estaba mojado. No todo, solo alrededor de la cama, como si alguien hubiera salido de un río y se hubiera arrastrado por ahí. Don Eusebio miró el suelo, luego miró debajo de la cama. No dijo nada, pero yo vi su mano temblar. A la mañana siguiente le dije que me iba. Él no intentó detenerme. Me pagó lo que me debía. Incluso me dio un poco más. Mientras guardaba mis cosas, doña Matilde se acercó. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Me dijo, perdóname. Yo debí decirte desde el principio. Yo le pregunté por qué seguían viviendo ahí. Ella miró hacia el pozo. Porque uno cree que los muertos se cansan, pero algunos no se cansan nunca. No supe qué responder. Antes de irme, don Eusebio me pidió ayuda para tapar bien el gallinero. Dijo que quería dejar todo listo antes de llevarme al camino principal. Mientras trabajábamos, noté algo en la tierra cerca del pozo. Huellas. No eran de zapatos. Eran marcas largas, delgadas, como dedos. Salían del pozo y llegaban hasta mi cuarto. Se lo mostré a don Eusebio. Él se quedó mirando la tierra durante mucho tiempo. Después tomó una pala y borró las huellas sin decir nada. Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar, preparé mi mochila. Don Eusebio dijo que me acompañaría al camino en cuanto terminara de revisar unas vacas. Yo me quedé esperándolo junto a la casa. Doña Matilde me dio pan, queso,
y una botella de agua para el camino. Antes de entregármela, se quedó mirando la botella. Luego me dijo, si escuchas que alguien te pide agua, no respondas. Yo asentí. Quería irme de ahí cuanto antes. Pero don Eusebio tardó más de lo esperado. El cielo se oscureció. El rancho empezó a llenarse de sombras. Yo estaba sentado en una banca, con la mochila a mis pies, cuando escuché otra vez a las gallinas. Primero fue un ruido leve, luego comenzaron a gritar, todas al mismo tiempo. Me puse de pie. Doña Matilde salió de la casa. Métete, me dijo, pero yo vi algo junto al pozo. La tapa de madera estaba movida. Una de las tablas había caído al suelo. Del agujero salía una oscuridad espesa, más oscura que la noche. Entonces apareció una mano. Se apoyó en el borde del pozo. Era una mano delgada, blanca, con uñas negras. Luego apareció la otra. Doña Matilde empezó a rezar. Yo no podía moverme. La mujer salió del pozo muy despacio. Primero la cabeza, después los hombros, luego el cuerpo. Su vestido estaba empapado. El cabello le cubría la cara por completo. De su ropa caía agua negra, aunque el pozo estaba seco desde hacía años. Se quedó parada junto al borde, de espaldas, como la primera vez. Pero ahora yo sabía que no estaba mirando al pozo. Me estaba escuchando. Doña Matilde me jaló del brazo. No la mires. Pero era tarde. La mujer empezó a girar la cabeza. No movió el cuerpo, solo la cabeza, muy despacio. El sonido de sus huesos fue horrible, como ramas secas quebrándose. Cuando por fin me mostró el rostro, entendí por qué nadie debía verla. No tenía ojos, solo dos huecos negros, profundos, llenos de agua. La boca estaba abierta, pero no como una boca humana. Era demasiado grande. Los labios estaban partidos, morados, como si llevara años bajo tierra. Y aún así, sonrió. Tráeme agua, dijo. Su voz no salió solo de su boca, salió del pozo, del gallinero, del suelo, de todas partes. Don Eusebio apareció corriendo desde el corral con el machete en la mano. Gritó algo, pero no entendí qué. La mujer se lanzó hacia él. No caminó, no corrió. Se deslizó, como si el suelo la empujara. Don Eusebio cayó de espaldas. El machete salió volando. Doña Matilde gritó y empezó a rezar más fuerte. Yo reaccioné entonces. Tomé la botella de agua que ella me había dado y la lancé hacia el pozo. No sé por qué lo hice. Tal vez por miedo, tal vez porque pensé que eso era lo que quería. La botella golpeó una piedra y se rompió. El agua se derramó sobre la tierra seca. La mujer se detuvo. Su cabeza giró hacia el sonido. Luego empezó a arrastrarse hacia el agua derramada. Se agachó, metió los dedos en el lodo y comenzó a lamer la tierra. Ese momento fue el más horrible de todos, porque ya no parecía una mujer, parecía un animal hambriento. Don Eusebio se levantó como pudo. Me gritó, corre. No esperé. Corrí hacia el camino. Corrí sin mirar atrás. Escuchaba a doña Matilde rezando. Escuchaba a don Eusebio gritando. Escuchaba a las gallinas golpeando las tablas del gallinero. Y detrás de todo eso, escuchaba la cadena. Clac, 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 cada vez más cerca. No sé cuánto corrí. El camino estaba oscuro. Me caí varias veces. Me raspé las manos, las rodillas, la cara. Pero no me detuve. En un momento sentí que algo me tocó la espalda. Fue apenas un roce, pero estaba mojado, frío, olía a agua podrida. Grité y corrí más rápido. Cuando llegué al camino principal, vi una camioneta a lo lejos. Me puse en medio del camino, moviendo los brazos como loco. El conductor frenó de golpe. Era un señor que llevaba verduras al pueblo. Cuando me vio, se asustó. Me preguntó qué me había pasado. Yo no pude responder bien. Solo decía, el pozo. La mujer del pozo. Me subió a la camioneta y me llevó al pueblo. Durante todo el camino, no dejé de mirar hacia atrás.
No vi a nadie. Pero en la caja de la camioneta, donde iban los costales de verduras, empezó a formarse un charco de agua. El conductor también lo vio. No dijo nada. Solo aceleró. Nunca volví a ese rancho. Semanas después, supe que don Eusebio y doña Matilde se fueron de ahí. Nadie quiso comprar la propiedad. Con el tiempo, la casa se vino abajo, el corral se pudrió y el camino quedó cubierto por monte. Algunos dicen que el pozo fue tapado con piedras. Otros aseguran que nunca pudieron llenarlo, que echaban tierra durante el día y al amanecer el agujero aparecía abierto otra vez. Yo no sé qué creer. Lo único que sé es lo que vi. A veces todavía sueño con ese lugar. Sueño que estoy acostado en el cuarto junto al corral. Todo está oscuro. Las gallinas no hacen ruido. Los perros no ladran. Solo escucho gotas cayendo debajo de mi cama. Ploc, ploc, ploc. Y luego esa voz húmeda, esa voz cansada, la misma de aquella noche. Tráeme agua. Cuando despierto, siempre tengo la cara mojada, y aunque mi esposa dice que es sudor, yo sé que no, porque el agua huele a pozo viejo, a tierra podrida, a algo que murió hace muchos años, y que todavía tiene sed. Lo que voy a contar ocurrió en un pueblo pequeño, rodeado de bosque y cerros húmedos, un lugar frío, de esos donde la niebla baja temprano y las noches parecen más largas que en cualquier otra parte. Yo nací ahí, y desde niño escuché hablar del camino de tierra que cruzaba el bosque de pinos. La gente lo llamaba el Camino de las Campanas. Nadie decía ese nombre en voz alta después de que oscurecía, especialmente los viejos. Ellos evitaban siquiera mirar hacia esa parte del monte cuando caía la noche. Según contaban, después de las 11, podían escucharse campanas, no campanas normales, no como las de la iglesia del pueblo. Estas sonaban distintas, más lentas, más pesadas, como si alguien estuviera tocándolas debajo de la tierra. Y lo peor era que en esa zona no había ninguna iglesia, ni capilla, ni cementerio, nada, solo bosque, árboles altos, lodo y un camino angosto de tierra blanca. Cuando yo era niño, mi abuelo me prohibía acercarme ahí por las noches. Decía algo muy extraño. Decía que las campanas no llamaban a misa, llamaban gente. Nunca entendí qué quería decir con eso, hasta que ocurrió lo de Tomás. Tomás era un hombre del pueblo, trabajaba cortando madera y pasando mercancía entre ranchos. Era fuerte, escandaloso, y le gustaba mucho tomar. Esa noche había estado bebiendo en una cantina cerca de la carretera. Varios lo vieron salir ya bastante borracho. Algunos intentaron convencerlo de quedarse a dormir ahí mismo, porque ya era tarde y la niebla estaba bajando. Pero él se burló. Dijo que no le tenía miedo a cuentos de viejas. Luego tomó el camino del bosque. Solo, la última persona que habló con él fue el dueño de la cantina. Dice que antes de irse, Tomás todavía alcanzó a reírse. Le dijo, si escucho las campanas, les voy a pedir otra canción. Después desapareció entre la niebla. A la mañana siguiente lo encontraron muerto junto al camino. Estaba tirado boca arriba, los ojos abiertos, la boca llena de tierra, y había sangre seca saliéndole de los oídos. La noticia se regó rápido por el pueblo. Todos comenzaron a decir lo mismo, que había escuchado las campanas, pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, porque desde esa noche comenzaron a pasar cosas extrañas alrededor del camino. Animales muertos, perros que desaparecían, sombras entre los árboles, y gente que despertaba en la madrugada asegurando haber escuchado campanas muy lejos, aunque vivieran del otro lado del pueblo. Mi tío Julián fue uno de ellos. Recuerdo perfectamente la noche que me contó eso. Yo tendría unos 15 años. Estábamos sentados afuera de su casa, junto a un fogón. Él fumaba en silencio mientras miraba hacia el monte.
De repente me preguntó, ¿tú crees en esas cosas? Yo le dije que no sabía. Entonces me contó lo que había vivido. Dijo que una madrugada despertó porque escuchó campanas, muy lejos. Pensó que estaba soñando, pero luego los perros comenzaron a llorar, no ladrar, llorar, como si algo estuviera pasando frente a la casa. Mi tío salió al patio con una lámpara, y ahí fue cuando vio algo. Había gente caminando por el camino principal del pueblo, personas vestidas completamente de negro. No hablaban, no levantaban la cabeza, solo caminaban, lento. Todos llevaban velas. Mi tío creyó que era una procesión religiosa, pero había algo raro. Las personas no hacían ruido, ni pasos, ni murmullos, nada. Solo se escuchaban las campanas. Don, don, don. Dice que sintió frío apenas los vio. Un frío extraño, pesado, como si el aire estuviera mojado. Entonces notó algo más. Al final de la fila venía un niño, o al menos eso parecía. Era pequeño, muy delgado, y llevaba un traje negro demasiado grande para él. El niño arrastraba algo. Mi tío levantó la lámpara para ver mejor, y se dio cuenta de que era una caja pequeña de madera, como un ataúd infantil. El niño caminaba descalzo, y cada vez que avanzaba, se escuchaba madera raspando la tierra. Ra, 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 ra. Mi tío dijo que quiso entrar a la casa y cerrar la puerta, pero no pudo moverse. Sentía las piernas duras, pesadas, como si el cuerpo ya no le obedeciera. La procesión siguió avanzando. Pasó frente a su casa. Nadie levantó la mirada. Nadie habló, pero cuando el niño estuvo justo frente al portón, se detuvo. Las campanas también dejaron de sonar. Todo quedó en silencio. Mi tío sintió que el pecho se le apretaba. Entonces el niño levantó lentamente la cabeza y lo miró. Dice que nunca olvidará esos ojos, porque no tenían pupilas. Eran completamente blancos, como los ojos de un pescado muerto. El niño sonrió. Después señaló el ataúd y dijo, «Todavía falta uno». Mi tío por fin pudo moverse. Entró corriendo a la casa y cerró la puerta. Su esposa despertó asustada al verlo temblando. Dice que él no pudo hablar durante varios minutos, solo señalaba hacia afuera. Pero cuando se asomaron por la ventana, ya no había nadie, ni personas, ni velas, ni niebla, nada, solo el camino vacío. A la mañana siguiente, encontraron marcas sobre la tierra, huellas pequeñas, descalzas. Llegaban hasta el portón de mi tío y luego desaparecían. Después de eso mi tío nunca volvió a salir de noche. Jamás. Pero las cosas siguieron empeorando. Un mes después desapareció una niña del pueblo. Se llamaba Clara. Tenía 7 años. La última vez que alguien la vio fue cerca del bosque, jugando con un trompo junto a otros niños. Cuando cayó la noche y no regresó a casa, comenzaron a buscarla. Todo el pueblo salió con lámparas y caballos. La buscaron junto al río, en los sembradíos, en los caminos, pero no encontraron nada. Entonces alguien mencionó el camino de las campanas. Los hombres mayores no querían ir. Se notaba en sus caras, pero al final tuvieron que hacerlo. Mi padre estuvo ahí. Él fue quien me contó lo que encontraron. Dice que apenas entraron al camino, escucharon campanas, muy lejos. Don, don, don. Todos se quedaron callados. Nadie quería avanzar, pero siguieron caminando. La niebla estaba tan espesa que apenas podían verse entre ellos. Y entonces escucharon algo más. Una niña cantando. Era una canción infantil, muy suave, muy triste. La voz venía desde el bosque. Los hombres siguieron el sonido hasta llegar a un claro entre los árboles. Ahí encontraron el trompo de Clara, girando solo sobre la tierra, todavía moviéndose, como si alguien acabara de soltarlo. Mi padre dijo que uno de los hombres comenzó a rezar, otro quiso regresar,
Pero entonces escucharon pasos detrás de ellos, muchos pasos, lentos, arrastrados. Todos voltearon al mismo tiempo y vieron la procesión. Venía entre la niebla, las velas flotaban como pequeñas luces amarillas. Las figuras negras avanzaban despacio, sin hacer ruido. Y al final venía el niño del ataúd. Esta vez el ataúd era más grande. Mi padre dijo que algo estaba golpeando desde dentro. Pum, 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 como manos pequeñas. Los hombres comenzaron a retroceder, pero uno de ellos, un señor llamado Ernesto, se quedó mirando fijamente el ataúd. Parecía hipnotizado. Mi padre le gritó que se moviera, pero Ernesto caminó hacia la procesión, lento, como dormido. El niño sonrió otra vez y abrió la tapa del ataúd. Mi padre dice que no vio qué había dentro, porque en ese momento todos comenzaron a correr. Todos, menos Ernesto. Lo dejaron atrás, no por cobardía, sino porque el miedo era demasiado fuerte. Demasiado. Dice que mientras corrían, escuchaban campanas detrás de ellos, cada vez más fuertes, más rápidas. Dong, 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 como si algo enorme estuviera balanceándose encima de sus cabezas. Cuando por fin salieron del bosque, varios hombres vomitaron, otros se arrodillaron a rezar, y Ernesto nunca regresó. 2 días después encontraron su cuerpo colgado de un árbol, los ojos abiertos, los oídos llenos de sangre, y en el bolsillo de su camisa había una campanita oxidada, pequeña, como las que llevan los ataúdes antiguos. Después de eso, el camino quedó abandonado. La maleza empezó a cubrirlo. Nadie volvió a cruzarlo de noche, ni siquiera los animales, porque algo quedó ahí, algo que sigue caminando entre los árboles cuando baja la niebla. A veces, en las madrugadas, todavía pueden escucharse las campanas. Muy lejos, muy despacio, dong, 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 y los viejos del pueblo siguen diciendo lo mismo, que las campanas no llaman a misa, llaman gente, y que si alguna vez escuchas un niño llorando dentro del bosque, no voltees, porque tal vez ya vienen por ti. Lo que voy a contar ocurrió en un pueblo rodeado de sembradíos de maíz. Un lugar pequeño, húmedo, callado, de esos donde por las noches solo se escucha el viento moviendo las hojas secas y los perros ladrando muy lejos. Ahí vivía una familia conocida por todos. El padre se llamaba Esteban, la esposa, Rosa, y junto con ellos vivía también la abuela de Rosa, una mujer muy vieja llamada Doña Carmen. La gente del pueblo decía que la anciana sabía cosas, no porque fuera bruja, ni curandera, simplemente parecía entender ciertas cosas que los demás preferían ignorar, sobre todo las cosas que ocurrían de noche. La casa de la familia estaba junto a un camino de tierra, cerca de los maizales. No había vecinos tan cerca. La siguiente casa quedaba cruzando el campo a varios minutos caminando. Por eso, cuando comenzaron los golpes en la puerta, Rosa sintió miedo desde la primera vez. Ocurrió poco antes del amanecer. Todavía estaba oscuro. Ella despertó porque escuchó algo afuera. Toc, toc, toc. Golpes suaves, como si una mano pequeña estuviera tocando con timidez. Rosa pensó que tal vez era algún niño perdido. Se levantó de la cama, pero antes de llegar a la puerta, la voz de doña Carmen salió desde el otro cuarto. «No abras». Rosa se detuvo. La anciana ya estaba despierta. Eso le pareció extraño. «Tal vez alguien necesita ayuda», dijo Rosa. Doña Carmen salió lentamente de su habitación. Llevaba un rosario en la mano y una manta sobre los hombros. Tenía la cara seria, muy seria. «¿Escuchaste que dijera su nombre?» Rosa guardó silencio. No, solo había golpes, nada más. La anciana se acercó a la puerta, pero no intentó abrir. Se quedó quieta unos segundos, escuchando. Entonces volvieron los golpes. Toc, toc, toc.
y luego una voz infantil, muy bajita, muy débil. «Déjenme entrar». Rosa sintió un escalofrío. La voz parecía la de una niña pequeña, como de unos 6 o 7 años. Doña Carmen comenzó a rezar en voz baja. Luego dijo algo que Rosa nunca olvidaría. Si toca 3 veces y no dice quién es, no se le abre. La voz volvió a escucharse. «Tengo frío». Rosa quiso asomarse por la ventana, pero la anciana la detuvo. «Ni la mires». Las dos se quedaron despiertas hasta que amaneció, y cuando salió el sol los golpes se detuvieron. Rosa salió a revisar el patio. No había nadie, pero frente a la puerta encontraron huellas. Huellas pequeñas, como de niña, descalza, y el barro alrededor estaba mojado, aunque no había llovido. Eso fue solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, la cosa volvió varias veces. Siempre cerca de las 4 de la mañana. Siempre igual. 3 golpes. Toc, toc, toc. Luego silencio y después la voz, a veces llorando, a veces susurrando, a veces solo respirando detrás de la puerta, pero nunca decía su nombre. Jamás. Esteban empezó a molestarse con todo eso. Decía que seguramente era algún niño jugando, que la abuela estaba llenándole la cabeza de supersticiones a Rosa, pero ni él mismo se atrevía a abrir cuando escuchaba la voz, porque había algo raro en ella, algo que no sonaba humano del todo, como si la niña estuviera hablando con agua en la garganta. Una madrugada, Esteban salió con una lámpara y una escopeta. Abrió la puerta de golpe y alumbró hacia el patio. No encontró nada, pero mientras revisaba alrededor de la casa, escuchó pasos entre el maíz, pasos pequeños, rápidos, como un niño corriendo. Lo siguió unos metros, y entonces escuchó una risa, muy cerca, justo detrás de él. Se volteó de inmediato. No había nadie, solo el maizal moviéndose con el viento. Cuando regresó a la casa estaba pálido. Ya no volvió a burlarse de la abuela. Las cosas empeoraron después de eso, porque la voz empezó a cambiar. Al principio parecía una niña desconocida, pero con el tiempo comenzó a sonar como gente de la familia. Una noche, Rosa despertó al escuchar a su hijo menor llorando afuera. El niño dormía con la abuela desde hacía días, porque tenía fiebre. Ella se levantó asustada. Escuchó claramente su voz del otro lado de la puerta. «Mamá, abre». Rosa sintió que el corazón se le aceleró. Era la voz de su hijo, exactamente igual. Miró hacia el cuarto de doña Carmen. La puerta estaba cerrada. El niño seguía llorando afuera. «Mamá, tengo miedo». Rosa dio un paso hacia la puerta. Entonces escuchó algo detrás de ella. Era la voz de doña Carmen, muy bajita, muy tensa. «No abras». La anciana estaba parada al final del pasillo, sosteniendo al niño enfermo entre los brazos. El pequeño seguía dormido, pero la voz afuera continuaba llamando. «Mamá». Rosa comenzó a llorar del miedo. La voz empezó a golpear la puerta más fuerte. Toc, 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 toc. La madera vibraba. El niño real despertó y empezó a llorar también, y entonces ocurrió algo horrible. La voz de afuera comenzó a reírse, pero ya no sonaba como un niño, sonaba vieja, rota, como varias voces hablando al mismo tiempo. Después de eso, el silencio volvió, y con él un olor horrible, como tierra mojada mezclada con carne podrida. El olor se quedó afuera de la casa hasta el amanecer. Doña Carmen dijo que aquello ya había entrado al terreno, que estaba buscando la manera de entrar. Esa misma tarde mandó poner cruces de palma bendita en las ventanas y sal alrededor de la casa. También enterró unas tijeras abiertas bajo la puerta principal. Rosa no entendía nada, pero el miedo ya era demasiado grande para cuestionarla. Esa noche nadie durmió. El viento movía el maíz afuera. Ya, como si algo caminara entre las plantas. Entonces comenzaron los pasos sobre el techo, pasitos pequeños, corriendo, de un lado al otro, tac, 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 tac.
El hijo mayor comenzó a llorar. Esteban tomó la lámpara y salió al patio. No vio nada arriba, pero sí escuchó algo detrás de la casa, como si alguien estuviera arrastrándose sobre la tierra. Siguió el sonido lentamente, y entonces la lámpara alumbró algo entre el maíz. Una niña, muy delgada, agachada entre las plantas, tenía el uniforme escolar cubierto de lodo. El cabello le tapaba la cara, y estaba comiendo algo. Esteban levantó más la lámpara, y vio que era un perro, o lo que quedaba de él. La niña levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran completamente blancos, y su boca estaba cosida con hilo negro, pero aún así sonreía. Esteban retrocedió del susto. La niña comenzó a acercarse gateando, muy rápido, demasiado rápido, como un animal. Esteban corrió hacia la casa y cerró la puerta de golpe. La criatura chocó contra la madera desde afuera. Toda la casa tembló. Los niños comenzaron a gritar. Doña Carmen empezó a rezar desesperadamente, y entonces la voz volvió a escucharse, justo detrás de la puerta. Tengo hambre. La anciana tomó un cuchillo y lo clavó sobre el marco de la entrada. Luego gritó, no eres bienvenida aquí. La criatura comenzó a rasguñar la puerta. Rrr, rrr, como uñas sobre madera húmeda. Los golpes duraron varios minutos. Luego todo quedó en silencio. Nadie se movió, nadie habló, hasta que el gallo cantó. Cuando amaneció, Esteban salió con cuidado. La puerta estaba llena de marcas, arañazos largos, profundos, y en el barro había huellas pequeñas alrededor de toda la casa. Cientos, como si muchos niños hubieran caminado ahí durante la noche. Doña Carmen dijo que aquello no era una niña, era algo viejo, algo que se escondía cerca de los campos y tomaba la voz de los niños para entrar a las casas. Según ella, mientras nadie le abriera, no podía pasar. Pero Rosa recordó algo entonces. Aquella primera noche, la noche de lluvia, cuando abrió la puerta, sintió que el cuerpo se le heló, porque entendió algo horrible. La criatura sí había entrado, y desde entonces nunca volvió a irse. Después de eso, las cosas dentro de la casa cambiaron. Los niños comenzaron a hablar dormidos. A veces se levantaban en mitad de la noche mirando hacia las esquinas oscuras, como si hubiera alguien ahí parado. El menor empezó a dibujar una niña de ojos blancos en las paredes, y todas las mañanas encontraban tierra húmeda bajo las camas. Una madrugada, Rosa despertó porque escuchó a su hija riéndose en el patio. Salió corriendo de la habitación. La niña no estaba en su cama. La encontró parada frente al maizal, descalza, mirando hacia la oscuridad. Rosa la llamó desesperada. La pequeña volteó lentamente y dijo algo con una voz que no parecía suya. La niña tiene frío. Entonces señaló hacia el maíz. Y Rosa vio muchas caras blancas entre las plantas. Niños, quietos, observando. Esa misma semana abandonaron la casa. Se fueron antes del amanecer, sin despedirse de nadie. Dicen que la vivienda sigue vacía hasta hoy. Nadie quiere vivir ahí. Los pocos que han pasado cerca durante la noche aseguran escuchar pasos sobre el techo y una voz infantil llamando desde dentro, muy bajita, muy triste. Mamá, déjame entrar. Lo que voy a contar le ocurrió a un hombre llamado Ramiro. Él trabajaba manejando un camión de carga entre pueblos de la sierra. Transportaba costales de maíz, herramientas, animales y a veces mercancía para tiendas pequeñas perdidas entre las montañas. Era un trabajo pesado, solitario y peligroso cuando tocaba manejar de noche, porque en esa parte de la sierra los caminos eran estrechos, llenos de curvas y barrancos. Además, había lugares donde no existía señal, ni casas, ni nada, solo monte, bosque y neblina. Ramiro llevaba muchos años haciendo esas rutas. No creía mucho en historias de aparecidos ni brujería.
Había escuchado relatos de gente que veía sombras en los caminos o escuchaba voces en el bosque, pero siempre pensó que eran cosas del cansancio. Hasta aquella noche. La lluvia había comenzado desde la tarde, primero ligera, luego más fuerte. Cuando Ramiro salió del último pueblo ya era casi medianoche. El agua golpeaba tan duro el parabrisas que apenas podía ver la carretera. El viento movía los árboles como si algo enorme estuviera atravesando el monte. Dice que lo primero raro ocurrió cerca del kilómetro 37. En una curva cerrada vio a un anciano parado junto al camino. Llevaba un sombrero viejo de palma y una especie de túnica oscura cubierta de lodo. No tenía paraguas, ni lámpara, nada. Solo estaba ahí, quieto, bajo la lluvia. Ramiro pensó que era imposible que alguien estuviera caminando solo a esa hora. Aún así, frenó. El viejo se acercó despacio a la ventana, y lo primero que dijo fue: «Gracias por detenerte. Ya me estaban siguiendo». Ramiro sintió un escalofrío apenas escuchó eso, no por las palabras, sino por la voz. Era una voz muy cansada, muy profunda, como si el hombre llevara días sin dormir. El anciano le explicó que debía llegar a una comunidad del otro lado del cerro. Dijo que lo habían llamado para hacer un trabajo. No quiso explicar más. Ramiro dudó unos segundos, pero al final le abrió la puerta. El viejo subió lentamente. Y apenas entró al camión, el ambiente cambió. El aire se volvió frío, no fresco, frío de verdad, como si hubieran abierto la puerta de un congelador. Ramiro incluso revisó la calefacción pensando que se había apagado, pero seguía funcionando. El anciano se acomodó en el asiento y colocó algo entre sus piernas. Era un morral de cuero viejo. De ahí salía un olor extraño, como hierbas quemadas mezcladas con tierra mojada. Durante varios minutos ninguno habló. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el techo del camión y el motor trabajando en las subidas. Pero entonces el viejo comenzó a murmurar. Hablaba muy bajito, en otro idioma, o al menos Ramiro nunca había escuchado palabras así. Sonaban antiguas, pesadas, como rezos. Al principio Ramiro intentó ignorarlo, pero poco a poco empezó a sentirse incómodo. No sabía por qué. Sentía presión en el pecho y también algo raro en los oídos, como cuando uno sube demasiado alto en la montaña. De repente, el anciano dejó de murmurar y preguntó: «¿Los escuchas?». Ramiro miró alrededor confundido. ¿A quién? El viejo seguía viendo hacia adelante. Nunca volteaba. A los que vienen detrás. Ramiro sintió que la piel se le enchinó. Miró por el espejo. Solo veía oscuridad y lluvia. Nada más. «No hay nadie», respondió. El anciano guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Todavía no». Después volvió a murmurar. Ramiro quiso preguntarle qué significaba eso, pero en ese momento escuchó el primer golpe. ¡Bum! Venía de la caja del camión. Ramiro brincó del susto. Luego otro golpe. ¡Bum! ¡Bum! Como si alguien estuviera pegando desde adentro. Ramiro frenó un poco y miró otra vez por el espejo. Nada. El anciano habló inmediatamente. «No te detengas». Pero entonces comenzaron los arañazos. R, r, ra, ra. Sonaban largos, desesperados, como uñas raspando metal. Ramiro sintió que las manos le empezaron a sudar. Intentó convencerse de que tal vez algo se había soltado en la carga, pero no llevaba animales, ni cajas sueltas, nada que pudiera hacer ese ruido. Entonces escuchó llorar a alguien. Una mujer, muy bajito al principio, luego más claro. Ramiro sintió que el corazón casi se le detenía, porque conocía esa voz. Era la voz de su esposa. Ramiro, el anciano cerró los ojos y dijo: «No abras». La voz volvió a escucharse, más desesperada. «Ayúdame». Ramiro sintió un vacío horrible en el estómago. La lluvia seguía cayendo. El camino estaba completamente oscuro, y detrás de él, en la caja del camión, su esposa lloraba. «Por favor». Los golpes comenzaron otra vez. Boom, boom, boom,
como si alguien estuviera atrapado. Ramiro empezó a respirar rápido. Le preguntó al anciano qué estaba pasando. El viejo respondió algo que nunca olvidó. Ellos aprenden voces. Ramiro ya no soportó más. Detuvo el camión de golpe junto al borde del camino. Tomó una lámpara y bajó bajo la lluvia. El anciano gritó desde la cabina: «No abras». Pero Ramiro ya estaba caminando hacia atrás. Los golpes seguían. La voz seguía llorando. Cuando llegó a la puerta metálica, sus manos temblaban tanto que apenas pudo quitar el seguro. Abrió de golpe y encontró oscuridad. Nada más. La caja estaba vacía, completamente vacía. No había nadie, ni rastro de nada, ni siquiera agua. Ramiro alumbró todos los rincones. Nada. Entonces escuchó un susurro justo detrás de él, muy cerca del oído. «Ahora sí nos escuchas». Ramiro se volteó de inmediato. No había nadie afuera. Pero cuando regresó a la cabina, el anciano había desaparecido. La puerta seguía cerrada desde dentro. El asiento estaba vacío. Solo había lodo, mucho lodo, y un montón de ramas húmedas sobre el piso. Ramiro sintió miedo de verdad por primera vez en su vida. Subió al camión y arrancó inmediatamente. No quería quedarse ahí ni un segundo más. Pero apenas avanzó unos metros, el motor empezó a fallar. El tablero parpadeó. Las luces se apagaron por momentos. Y entonces comenzó la niebla. Espesa, demasiado espesa. Ramiro apenas podía ver el camino frente al camión. Redujo la velocidad, y fue entonces cuando vio personas, paradas entre los árboles. Primero una, luego otra, luego muchas. Figuras oscuras, quietas, observándolo. Algunas parecían hombres, otras mujeres, y otras no parecían personas completas. Había una que caminaba torcida, otra que arrastraba algo detrás, otra que parecía no tener rostro. Ramiro apretó el volante con fuerza y siguió avanzando. No quería mirar, pero las figuras seguían apareciendo entre la niebla, cada vez más cerca del camino. Entonces escuchó golpes sobre el techo del camión. Tac, 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 como pasos descalzos. Algo estaba caminando arriba. Ramiro levantó la vista por reflejo y vio una mano pegada al parabrisas desde afuera. Una mano negra, larguísima, con dedos demasiado delgados. Ramiro gritó y giró el volante por instinto. El camión casi cayó al barranco. Logró controlarlo apenas, pero los pasos seguían sobre el techo. Tac, 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 tac. Luego comenzaron las voces. Muchas voces. Hombres, mujeres, niños, todos hablando al mismo tiempo. Ramiro no entendía las palabras. Solo escuchaba llanto, risas, susurros, y de fondo, el anciano rezando. Porque sí, entre todas las voces, Ramiro volvió a escuchar al viejo, murmurando aquel idioma extraño, como si estuviera dentro del camión otra vez. Entonces algo golpeó el parabrisas. Plash. Ramiro casi perdió el control. Era barro, muchísimo barro, como si alguien lo hubiera lanzado con las manos. El parabrisas quedó cubierto. Ya no podía ver nada. Frenó de golpe. Y todo quedó en silencio, completo. Ni lluvia, ni viento, nada. Ramiro respiraba tan fuerte que sentía dolor en el pecho. Tomó una linterna y bajó lentamente del camión. La niebla seguía alrededor, pero ahora el bosque estaba demasiado callado. Eso era lo peor, la ausencia de ruido. Ramiro limpió un poco el parabrisas con la mano, y entonces vio algo reflejado en el vidrio. Alguien estaba parado detrás de él, muy cerca. Ramiro giró inmediatamente. Era el anciano, empapado, cubierto de barro hasta el pecho. Pero algo estaba mal, muy mal, porque sus ojos ya no eran normales. Estaban completamente blancos, y la boca se movía demasiado, como si hubiera varias personas hablando desde dentro de él. El viejo levantó lentamente la mano y señaló hacia el bosque.
Ramiro siguió la dirección. Entre los árboles había decenas de personas, quietas, observando, todas cubiertas de lodo. Algunas parecían hinchadas, como cadáveres sacados del agua. Entonces el anciano habló, pero su voz ya no sonaba humana. Ellos murieron aquí. Ramiro quiso subir al camión, pero el viejo lo agarró del brazo. Su mano estaba helada y cubierta de tierra húmeda. No los mires a los ojos, dijo. Demasiado tarde. Una de las figuras levantó el rostro. Era una mujer. Tenía media cara destruida y estaba llorando barro negro por los ojos. Luego otra figura avanzó, y otra, y otra. Todas comenzaron a salir del bosque. Lentamente, arrastrando los pies, Ramiro logró soltarse y subió al camión desesperado. Encendió el motor. Al principio no respondió. Luego rugió de golpe. Ramiro aceleró, sin mirar atrás. Los golpes comenzaron otra vez sobre la caja. Boom, boom, boom. Y esta vez también sobre las puertas, sobre los costados, sobre el techo, como si decenas de manos estuvieran intentando entrar. Ramiro manejó toda la noche. No recuerda cuánto tiempo. Solo sabe que cuando salió la luz del amanecer, llegó a un pequeño poblado junto a la carretera. Ahí se detuvo, temblando, llorando. Los habitantes del lugar lo ayudaron a bajar. Uno de ellos revisó la caja del camión y encontró algo. Huellas. Decenas de huellas humanas hechas de barro, marcadas por toda la caja, desde adentro, y sobre el techo del camión había montones de tierra húmeda, como si alguien hubiera viajado ahí arriba toda la noche. Ramiro nunca volvió a conducir por la sierra. Vendió el camión pocos meses después, pero dice que algunas noches todavía escucha golpes, muy lejos, como si alguien tocara desde dentro de una caja metálica. Boom, boom, boom. Y cuando llueve demasiado fuerte, a veces escucha la voz del anciano, susurrando junto a su cama. No abras,